El historiador británico Edward Carr define a la historia como la sucesión de hechos y procesos de las sociedades humanas a través del tiempo, considerando los cambios, consecuencias y transformaciones que estos conllevan. La historia forma una parte esencial de la vida de las personas e inclusive de una nación. La historia de México data de mucho tiempo atrás y Mesoamérica es parte esencial de esa historia. Es un área cultural en la que existieron ciertas civilizaciones indígenas previo a la llegada de los españoles. Tras varios procesos de adoctrinamiento, de lucha, independencia y de revolución, México se ha convertido en lo que es hoy en día. Y sin duda es un país multidiverso. Cuenta con una gran variedad de plantas, animales y paisajes. Cabe destacar que es un territorio multicultural y pluriétnico, debido a que un estrato de su población se ve conformada por los pueblos originarios, y estos son vitales para darle identidad a los Estados Unidos mexicanos, aunque exista cierta discriminación y hostilidad hacia ellos. Estas culturas, en aquellos tiempos, antes de la conquista, tuvieron grandes aportaciones que hasta la actualidad se han mantenido vigentes. Una de estas, el molcajete. Presentado por Francisco Javier Lagos Monroy, Orlando Gómez Palomino, Gabriela Martínez Rico, Fanny Aralí Mejorada Ordóñez, estudiantes de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El objetivo de este cortometraje es dar a conocer la vigencia y los antecedentes que tiene el utensilio en la vida de los mexicanos actualmente. Desde tiempos ancestrales, la molienda ha sido el método mediante el cual los seres humanos han reducido a partículas pequeñas diferentes vegetales destinados a su alimentación, vestimenta y rituales. Con este fin, crearon diferentes artefactos con las piedras que hallaron en sus hábitats o que transportaron incluso de lugares muy lejanos. Primero fue el golpeteo de dos piedras duras hasta llegar a construir instrumentos cada vez más especializados que les permitieron machacar, triturar, pelar, descascarar y golpear las más variadas materias primas y producir utensilios para su vida cotidiana. Las piedras más usadas en Mesoamérica fueron los pedernales y obsidianas, con las que se construyeron el metate, hecho de piedra volcánica y, al igual que el molcajete, con una enorme tradición. El molcajete, mortero labrado en piedra volcánica, donde por fricción y golpeteo del tejolote se lograba la molienda de semillas, fibras, vegetales o rocas minerales para alimentarse, vestirse o construir viviendas. Según muy antiguos códices y vestigios arqueológicos, el molcajete data de entre el 5000 y el 7000 a.C. Como se puede apreciar, el molcajete jugaba un papel elemental en las milenarias culturas mesoamericanas. La fabricación. Los molcajetes pueden ser elaborados de diferentes materiales, como es el barro, el plástico, madera, mármol, entre muchos más. Sin embargo, nos enfocaremos a hablar específicamente del que está compuesto por piedra volcánica, debido a que este es el material original con el que se elaboraban en épocas pasadas. Cabe mencionar que este utensilio se remonta al periodo lítico, entre los años 35.000 al 2500 a.C. Su elaboración consistía en trabajar la piedra volcánica con herramientas rudimentarias,
para formar el molcajete, o también conocido como muelas. Su función era el de triturar, machacar y moler algunos alimentos para su preparación. Cabe mencionar, el doctor en historia Pablo Escalante, en su obra más importante, El México Antiguo, nos habla acerca de la aparición de diversos utensilios, como son vasijas, metates y los molcajetes, que eran elaborados principalmente por piedra volcánica. La fabricación de los molcajetes es de forma tradicional. Se requiere mucha habilidad para trabajar la piedra volcánica. El primer paso es la extracción de la piedra volcánica, seleccionando la mejor tanto en tamaño como en forma. La consistencia de la materia prima es muy importante. Para continuar con la elaboración del molcajete, los artesanos se dan a la tarea de tallar esta piedra para darle forma. Se ayudan con algunas herramientas. Esto le facilita su trabajo. Por ejemplo, de mazos de distintos tamaños, barretas, cinceles, martillos de cantero, picos de cantero. Esto les ayuda a detallar cada una de las partes, como son las patas y la elaboración del tejolote. En México existen diferentes lugares donde se fabrican estos utensilios prehispánicos. Los estados que cuentan con poblaciones dedicadas a la fabricación de molcajetes es Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Lo que tienen en común las distintas poblaciones que se dedican a la fabricación de los molcajetes es simplemente que cuentan con la materia prima, ya sea cerca o dentro de su localidad. La importancia que tiene el molcajete en la historia de México se debe a las diferentes vertientes que la componen, como su elaboración, su forma cóncava y el sabor que produce a comparación de otros utensilios que sirven para mezclar, como lo son la licuadora o un procesador. Este genera sabores que la población disfruta más. Por lo anterior, el molcajete se mantiene vigente hasta nuestros días, y es común ver que la mayoría de las familias mexicanas cuenta con uno en casa. El molcajete existe desde hace 1000 años, y a lo largo de este periodo su apariencia física no ha cambiado, aunque en la actualidad este utensilio dio un giro en cuanto a su utilización debido a que aunque se sigue utilizando para elaborar salsas o para triturar o moler especies, también se utiliza en la comida mexicana, como platillo artesanal en los distintos guisados mexicanos puestos en el centro de la mesa, debido a que el molcajete guarda todo el calor de la comida y lo mantiene así por sus propiedades volcánicas. Algunos de los guisados que se utilizan dentro del molcajete son 1. El molcajete de carne. 2. El molcajete de aves. 3. El molcajete mixto. 4. El molcajete de mariscos. 5. El molcajete de camarones. Y 6. El molcajete de aguachile. Como se mencionó anteriormente, el molcajete cumple con diversas utilidades, aunque aún conserva su función principal y más reconocida, que es la de la elaboración de salsas, que la mayoría de la población la define como exquisitas. Esto es lo que hace histórico el utensilio, los diferentes tipos de salsas que se pueden elaborar con él. Existen salsas tradicionales, como lo son la salsa de jitomate con chile chipotle, la salsa de jitomate con chiltepín y la salsa de cacahuate. Resulta interesante analizar lo que aconteció antes de la época colonial, y que a pesar de haber pasado por un proceso de aculturación y adoctrinamiento, hay elementos o rasgos que se mantienen de aquel lejano México prehispánico. El molcajete es importante para la identidad de México, debido a que forma parte de sus orígenes. Es un utensilio realmente valioso para la cocina mexicana, por el sabor que genera en la comida y por sus propiedades volcánicas. Hola, les voy a hablar de la trascendencia que tiene el molcajete en las vidas de las familias mexicanas. Este molcajete es
la herencia que dejó mi madre al morir. Oh, sí. Les puedo comentar que este es el tejolote, es la piedra con la que nos ayuda a machacar los ingredientes. Les voy a decir cómo hago una salsa aquí en casa. Le ponemos tantita sal gruesa, el ajo y la cebolla. Previamente están asados. Los machacamos y posteriormente le podemos meter el chile y el tomate. Bueno, continuamos haciendo nuestra salsa. Es nuestra salsa verde. El chile ya estaba asadito. Si pueden ver, está un poquito quemado, pero realmente es lo que le da sabor a la salsa. Como pueden ver, ya le incorporamos el tomate, lo molemos, lo machacamos muy bien para que nuestra salsa le dé ese sabor.